Buen día, hermanos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es viernes 29 de abril y una vez más estamos listos para comenzar con este tiempo. Es una alegría reflexionar con ustedes en la palabra de Dios y todo lo que vayamos a aprender debe estar en nuestro corazón, aplicar en nuestras vidas. Antes de comenzar con todo, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos agradecerte esta mañana por este tiempo que tienes, Señor, para nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, porque siempre estás al cuidado nuestro, Señor. Siempre estás preocupado por cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, y podemos ver claramente tu mano, tu amor, tu dirección en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que continúes haciendo tu buena obra, Señor, en nosotros, hasta alcanzar y ser como nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Guíanos, danos dirección mediante tu Espíritu Santo, Señor. Ilumina nuestras mentes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, en los siguientes devocionales estaremos considerando un libro muy especial. Ese libro se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a estar meditando en una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, antes de comenzar quisiera que recordemos un poco lo que estaba sucediendo, un poco el contexto de lo que estaba pasando Pablo cuando escribe esta carta. Por la información que tenemos en el mismo texto, la situación de Pablo no era una de las mejores. El apóstol estaba sufriendo por el evangelio. Él estaba recluido estaba preso en una fría y húmeda celda. Estaba en cadenas. El anciano se disponía ya a dejar por escrito sus últimas palabras. En este caso, su destinatario no sería una iglesia grande, más bien, su último mensaje fue dirigido a un varón joven, ¿sí? Un varón que estaba comprometido con conducir, con dar dirección a la iglesia de Dios, a esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Así que, por favor, hermanos, quiero rogarles que esta mañana abran su Biblia. Vamos a dar lectura al capítulo 2, verso 1 al 7 de segunda a Timoteo. Y la palabra de Dios dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no ha luchado legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando cada uno de nosotros tenemos ese llamado de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, llegamos a pertenecer a una familia grande. También nos dice la palabra que somos introducidos en el ejército más poderoso, más fuerte que existe. Es un ejército espiritual. Y saben, hermanos, todos los creyentes debemos estar dispuestos a obedecer a nuestro general, a nuestro grandioso general, y mostrar el cambio que Él está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, durante la historia de la iglesia, y es muy triste reconocer esto, ¿no? Da pena. La mayoría que ha llegado a este ejército, aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido redimidos de su vana manera de vivir, no han continuado con su crecimiento. Han llegado ahí y se quedaron. La enseñanza, el pensamiento que se ha venido sembrando por muchos años dentro de la iglesia es que lo más fundamental
lo que más importa es que las personas reciban a Cristo Jesús como su Salvador y todo lo demás va a venir poco a poco. Así que la mayoría se ha conformado, ¿sí?, con tener vida, pero este pensamiento hace mucho daño a la iglesia, porque no se ha cumplido el mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús dio el mandato de hacer discípulos. Pero la iglesia, hermanos, no está discipulando, no está entrenando a los nuevos creyentes en la doctrina sana. Y por esta razón no se puede encontrar cristianos maduros, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Durante las siguientes semanas, hermanos, vamos a estar estudiando verdades bíblicas y rogamos a nuestro Señor que Él nos ayude a ponerlas en práctica. Vamos a estar viendo algunos encargos para nuestra vida. Y aunque Pablo estaba encadenado, aunque Pablo estaba prisionero en una cárcel, esta situación no le impedía a él que estuviera al tanto de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. El apóstol conocía muy bien de cerca esa tremenda degradación, la gran corrupción, la decadencia que estaba entrando, que estaba asumiéndose en la iglesia. Por un lado, ellos tenían un problema con la deserción, con la rebelión, con la apatía, con el engaño de falsos hermanos. ¿Sí? En esta carta, en el capítulo 1, verso 15, Pablo dice esto: me abandonaron todos. En el capítulo 4, verso 10 dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. En el capítulo 4, 16 dice: todos me desampararon. Y dice: solo Lucas está conmigo. Qué triste. Por otro lado, por ese tiempo se había iniciado una persecución. Nerón, más o menos en el año 64, cuando él estaba gobernando, comenzó un incendio. Y este incendio destruyó una gran parte de la ciudad de Roma. Y a fin de librarse del enojo del pueblo, Nerón culpó a los cristianos. Y desde ese momento comenzó una terrible persecución. Torturaron a los hermanos, mataron a muchos hijos de Dios, se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas, fueron crucificados y a otros se les prendió fuego. Los utilizaron como antorchas vivas para alumbrar en las noches, en los circos, donde los cristianos eran torturados, donde los cristianos despertaban la misericordia incluso del pueblo. Ahora bien, teniendo en cuenta este pequeño contexto que hemos visto, Timoteo pudo haber sentido temor, ¿cierto? Pudo haber sentido temor de continuar enseñando, de continuar predicando el Evangelio. Y era razonable por todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Pablo anima, alienta y exhorta a su hijo en la fe. En el verso 1 le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Pero, ¿qué es lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo? ¿Qué es lo que le quería decir? Debemos entender muy bien estas palabras. Pablo no le pide a Timoteo que sea fuerte en sí mismo. Pablo no le pide a Timoteo que apriete bien los dientes y siga adelante, no importando lo que venga, las situaciones que vengan a su vida, de dolor, de tristeza. No, eso no le está pidiendo. La idea más bien es: Timoteo, hijo mío, sé fuerte, fortalécete. ¿Sí? Y saben, hermanos, si aquí terminara el consejo de Pablo, fortalécete, hubiese sido inútil, ¿sí? Ese consejo hubiese resultado absurdo, hubiese resultado vano. Es como decirle a un caracol que sea veloz o pedirle a un caballo que vuele. No es posible, hermanos. Tanto Timoteo como cualquier otro creyente debe encontrar su fuerza, no en su propia naturaleza, sino en la gracia del Señor Jesucristo. Es ahí donde podemos ser fuertes, en la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, hermanos, es a la vez maravillosa y también es misteriosa. Y es esencial para la vida del cristiano, para que ese cristiano sea sólido. La gracia
define como la ayuda divina, ¿sí? Un regalo que no merecemos, el auxilio que viene de Dios para nuestras vidas. Por la gracia de Dios, hemos recibido el mejor regalo. Aún estando en nuestra condición rebelde, aún estando en la condición pecaminosa, envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Y cuando Él vino a esta tierra, y cuando Él estuvo aquí, y sufrió y padeció, Él cambió nuestras vidas. Así que nosotros ya no estamos separados, ya no estamos alejados. Ya no pensamos en Dios como un ser distante, un ser indiferente, un ser que nos amenaza, sino que pensamos en Dios como aquel que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para redimirnos, para sacarnos de una vida rebelde, desviada, desperdiciada y sin sentido. Además, la gracia, el favor inmerecido de Dios nos provee de confianza, nos provee de valor. Hermanos, Dios está ahí constantemente en nuestras vidas. Él está ahí para darnos fuerzas. Él nos dice en Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y también dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, tenemos que recibir esa fuerza. Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse, a ser fuerte. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, debe dejar de confiar en sus fuerzas. Debe dejar de confiar en su sabiduría, en su intelecto, en sus recursos, en sus talentos. El verdadero cristiano debe aferrarse a la gracia de Dios para continuar creciendo, para poder estar en este ejército. Ahora, durante toda su vida, Pablo aprendió que la gracia de Dios da poder para servir en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, 10, él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol declara en este verso que él ha trabajado más que los otros apóstoles, mucho más. Y esta afirmación, hermanos, no es algo presumido, no es algo vano. ¿Y saben por qué? Porque Pablo, él había estado viajando por todo el mundo conocido en ese tiempo. Él trabajó más abundantemente. Estuvo en muchas cárceles, sí, en peligros de muerte muchas veces. Había sido apedreado, azotado con varas. 3 veces padeció naufragio. Tenía peligros en los caminos, había peligros en ríos, peligros de ladrones, peligros de su misma nación. Él había enfrentado peligros también de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Se pueden imaginar esto, hermanos? Pero también él había sufrido peligro entre falsos hermanos. Él trabajó fuertemente y no se fatigó. Fue fuerte por la gracia de Dios. Él dijo que estuvo en muchos desvelos, en hambre, en sed, en desnudez, en muchos ayunos, en mucho frío. Y sobre todo, Pablo tenía una genuina preocupación por todas las iglesias que estaban fundadas por él. El apóstol sabía exactamente, entendía bien que todo lo que hizo en su ministerio, todo el trabajo, todo el sufrimiento, todo lo que él podía haber hecho, toda esa fuerza y ese poder procedía de Dios, venía de la gracia de Dios. Hermanos, no hay nada que pueda hacernos fuerte. Solo el amor, solo el favor, solo la gracia de Dios, a pesar de que no lo merezcamos. Así que, entendiendo estas verdades, hermanos, nosotros debemos estar listos, preparados para trabajar en la iglesia, para cumplir con el mandato que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas, el de hacer discípulos, el de guiarles, el de enseñarles, el de estar con ellos y enseñarles a nuestros hermanos
que se fortalezcan en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que sustenta nuestras vidas. Hermanos, necesitamos estar preparados en el ejército al que hemos sido llamados. Preparados para la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Señor, es tu gracia en nuestras vidas, Padre, la que obra, la que nos ayuda, la que nos fortalece. Padre, queremos pedirte que tú continúes tu buena obra, Señor. Señor, queremos parecernos más al Señor Jesús. Y queremos obedecer, Señor, porque hemos llegado a tu ejército, a ese ejército poderoso. Señor, tú nos has dicho que debemos hacer discípulos, Señor, enseñándoles, bautizándoles, Señor, por donde vayamos. Ayúdanos a cumplir con tu mandato, Señor. Nosotros no lo podemos hacer. Queremos, Señor, dejar en tus manos nuestras vidas. Queremos fortalecernos en tu presencia, en tu amor, en tu gracia, Padre, para poder hacer lo que nos pides. Ayúdanos, Señor. Ese es nuestro ruego. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Y pedimos al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude y también que nos bendiga en esta semana. Hasta la próxima, hermanos.